El periodo comprendido entre 1930 y 1980 fue una época de transformaciones profundas en el Perú, marcada por cambios significativos en la esfera política, económica y social. Este lapso estuvo caracterizado por la caída de la oligarquía, la emergencia de nuevos actores políticos, la implementación de políticas económicas liberales y nacionalistas y la lucha por los derechos de los sectores marginados. Ante todos estos hechos, queremos recalcar lo positivo de los cambios y por ello lo consideramos beneficioso. A continuación explicaremos los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales que ocurrieron en el Perú durante este periodo y cómo estos procesos influyeron en la conformación del país. Cambios políticos. En el número 1 tenemos la caída de la oligarquía de 1930 fue el fin del dominio oligárquico y surgimiento de partidos políticos como el APRA y el Partido Comunista. En el segundo punto tenemos el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro de 1931 a 1933. Este gobierno estableció un régimen autoritario. En el punto número 3 tenemos el gobierno de Manuel Prado de 1939 a 1945. En este gobierno se implementaron políticas económicas liberales. En el punto número 4 tenemos el gobierno de Juan Velasco Alvarado de 1968 a 1975. En este gobierno tuvimos una revolución militar muy fuerte y la nacionalización de industrias estratégicas. Y como punto número 5 tenemos el gobierno de Fernando Belaúnde de 1963 a 1968. En este gobierno tuvimos una implementación de políticas económicas liberales y sobre todo la democratización. Como permanencias políticas tenemos en el punto número 1 el dominio militar. El ejército peruano mantuvo una influencia significativa durante esta época en la política nacional. 2. La polarización de la política. La rivalidad entre el APRA y los partidos de derecha persistió durante todo este periodo. Y como número 3 tenemos el clientismo. La política del clientismo y patronaje continuó y fue persistente, siendo una característica del sistema político peruano que persistió durante toda esta época. Ahora con cambios económicos tenemos la industrialización que inició desde 1930 hasta 1960, donde se desarrolló la industria manufacturera y minera. También tenemos la nacionalización de industrias desde 1968 con la estalización de empresas estratégicas como la petrolera y la minera. La reforma agraria desde 1969 con la distribución de tierras a campesinos y fin de la hacienda tradicional. También tenemos la crisis económica desde 1970 hasta 1980, en donde la inflación, desempleo y declive económico. En permanencias económicas tenemos la dependencia del sector primario, en donde la economía peruana siguió dependiendo de la exportación de materias primas. También tenemos la desigualdad económica, donde la brecha entre los ricos y pobres persistió. Y la corrupción. La corrupción continuó siendo un problema endémico en la economía peruana. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los cambios sociales. La urbanización entre los años de 1930 a 1980, que hubo un gran crecimiento de las ciudades y de la migración rural. Los movimientos feministas entre los años de 1960 a 1980, y que hubo un gran avance en la lucha por los derechos de las mujeres. También hablaremos sobre el movimiento estudiantil entre los años de 1960 a 1980, la participación activa en la política y las demandas por los cambios sociales. Hablaremos también sobre el reconocimiento de los derechos indígenas en los años de 1970, ya que no hubo un gran reconocimiento oficial de la existencia de los pueblos indígenas. Pues las permanencias sociales encontramos la desigualdad social, que hubo una brecha
entre las clases sociales en las cuales persistió. El racismo y claramente la discriminación contra los pueblos indígenas y los afroperuanos continuó. Sin embargo, el machismo, la sociedad peruana siguió siendo patriarcal y machista. Influencia en la conformación del Perú. En primer lugar, tenemos la consolidación de la democracia, puesto que durante este periodo se establecen las bases para conformar la democracia peruana. En segundo lugar, tenemos el desarrollo económico, es decir, que en este lapso de tiempo el crecimiento económico y la industrialización cambiaron y mejoraron la estructura económica de nuestro país. Después tenemos en los cambios sociales, que esto quiere decir que los movimientos políticos y sociales cambiaron el entorno social peruano. Y con respecto a nuestra identidad nacional, en este periodo se aporta a la edificación de una identidad peruana más inclusiva y diversa. En resumen, el periodo entre 1930 y 1980 fue una época de significativos cambios y permanencias políticas, económicas y sociales en el Perú, que influyeron en la conformación del país y sentaron las bases para su desarrollo futuro.